Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que comenzamos. Comenzamos. Y bueno, el episodio del día de hoy va para tiene una dedicatoria más bien especial porque este fue un tema que nos comentaron y que nos agradó bastante y que dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo? Entonces va esta dedicatoria para mi tía Mayela. Espero que te guste, tía. Nos hablaste sobre este tema y dijimos, ¿por qué no? Y pues bueno, aquí está. Entonces, a ver, Gerardo, platícanos sobre la Bueno, tecnología. Harp. Antes de empezar, Ujú. quiero hacer un paréntesis y quiero decir que toda esta información es presuntamente Ah, ok, para evitar presuntamente. problemas en Sí, YouTube, problemas de los países involucrados, el algoritmo, ya ok. saben, ¿no? Entonces, esto es Presuntamente. presuntamente, ¿de acuerdo? Bueno, ahí va. El proyecto HARP, o por sus Ujú. siglas en inglés, High Frequency Active Auroral Research Program, o HARP, que en español vendría siendo Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, Ok. fue un programa, y así lo voy a decir, fue, porque así es como ellos lo manejan, fue un programa financiado Presuntamente. ajá, por la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de la Defensa, o el DARPA, y la Universidad de Alaska. Su objetivo fue estudiar las propiedades de la ionosfera a fin de desarrollar y mejorar la tecnología que se utiliza, vaya, sus propiedades para transmitir las radiocomunicaciones y su uso en los sistemas de vigilancia estratégica, como por ejemplo los sistemas de detención de misiles. Entonces, esto presuntamente, ¿verdad? Ujú. No vamos a decir más que presuntamente. Presuntamente lo que pasa era que querían descubrir misiles. O sea, cuando llegara un misil a... Ajá, Ah, ok. querían, digámoslo así, como el muro de misiles que tiene Israel y Ujú, Palestina, que en ujú. cuanto ven que se detecta un misil, avientan varios misiles, ¿no? Y Como empiezan a para destruirlo todo. atacarlos. Ujú. Ajá, para que no caigan a la A la tierra, ciudad. ¿no? Ujú. Básicamente eso era lo que se pretendía, ¿verdad? Ok. Presuntamente. Ajá. Pero bueno, las actividades del programa se realizaban en la estación de investigación HARP, una instalación situada cerca de Gacona, en Alaska. La estación HARP empezó a funcionar en 1993 y hasta el 2008. Presuntamente ya no tiene actividad. Y HARP había gastado aproximadamente en este proyecto 250 millones de dólares, financiados con impuestos para su construcción y costos operacionales. Ok. Hasta aquí, esto es lo que se sabe del proyecto HARP, hablando on the records, ¿no? O sea, en lo que está guardado, en lo que está en la conciencia colectiva, Ujú. ¿no? Y bueno, la instalación del proyecto HARP consta de 180 antenas repartidas por un terreno aproximadamente de 14 hectáreas. Las 180 antenas que funcionan en conjunto serían como una sola antena que emitiría 1 gigawatt, que más o menos esto es igual a 1 billón de watts. Y bueno, es decir, que más o menos para que lo entendamos, 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetran la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los electrojets aureales. Ok. Ahorita explico qué es todo esto para que no haya confusiones y nos vayamos aclarando unos a otros. Pero bueno, para lograr este grado de linealidad, los transmisores operan a un 45% del rendimiento total, o sea, no actúan al 100%, ni supuestamente jamás ha actuado al 100%. Ok. Ahora, cuenta con unos generadores de diésel que deben suministrar energía al resto del equipamiento utilizado por las emisoras.
incluyendo el sistema de refrigeración, obviamente porque un sistema tan grande debería de tener una refrigeración, porque si no, pues se quemaría, ¿no? Pasaría lo que con Chernobyl, ¿no? O sea, Chernobyl tenía o tiene un sistema de refrigeración, pero Ujú. bueno, no fue suficiente para la explosión que hubo. Digamos que muy arcaico, ¿no? Y este está Ujú. como más tecnológico, Moderno, ¿no? ok. Y bueno, obviamente hay estaciones debajo del nivel de la amplificación para que tampoco se frían con las ondas de gigawatts, ¿no? Ahora, como resultado, aproximadamente 10,000 watts, ajá, de energía principal se requieren cuando el sistema transmisor está funcionando a plena potencia. Plena potencia estamos hablando del 45%. Quiero recalcarlo para que no entremos en pánico. Ahora, pero, ¿qué es un electrojet? Ya que esta es una de las palabras que inclusive hasta a mí fue así como de, ¿de qué me estás hablando? Entonces me puse mi boinita para verme como estilo Sherlock Holmes y debido a mi investigación hice lo siguiente. ¿Qué es un electrojet? Ok, hay una electricidad flotando sobre la Tierra, que eso la conocemos y la sabemos perfectamente, ¿no? Llamada electrojet aureal. Al depositar energía en esa capa aureal, por llamarlo de alguna forma, se cambia el medio. Ahorita llegamos a eso. Ok. Cambiando la corriente y generando ondas LF, o lo que son lo mismo, low frequency, o sea, De ondas de baja frecuencia. frecuencia. Y BLF, very low frequency, de muy Muy baja baja frecuencia. frecuencia. Y HARP tiene la intención de acercar electrojet a la Tierra con el objetivo de aprovechar en una gran estación generadora. O sea, captar esas energías que están en En el ambiente. ajá, y bajarlas a estas antenas. ¿Pero para qué? Bueno, ahí va. En este sentido, debemos reseñar que la Tierra se encuentra envuelta y protegida por la atmósfera, entre otras tantas capas que la recubren. Y la troposfera se extiende desde la superficie terrestre hasta unos 16 kilómetros de altura. La estratosfera, con una capa de ozono, se sitúa a los 16 y 48 kilómetros de altura, que es la que supuestamente nos estamos acabando con esto del calentamiento global. Más allá de los 48 kilómetros, tenemos la ionosfera, que llega hasta los 350 kilómetros de altura. Que para los que no sepan qué es esto, fue donde se aventó el tipo este de Red Bull, de paracaídas, que se aventó, fue en caída libre, y abrió su paracaídas. Bueno, desde esa altura se aventó. Prácticamente, si no tenía un traje térmico, se hubiera congelado, pero bueno, más o menos, ¿no? Y bueno, más allá de esos 48, llegamos a la ionosfera, como dije, que llega hasta los 350 kilómetros de altura. Ahora, nos encontramos algo que se llama los cinturones de Van Allen. No Van Halen, el guitarrista, Van Allen, ajá, que se sitúan a distancias superiores y tienden a captar las partículas energéticas que tratan de interrumpir en la Tierra desde el espacio exterior. O sea, digámoslo así que estas bandas o estos cinturones de Van Allen lo que hacen es que está la Tierra y hace esto y vuelven a abrir para que no le peguen a la Tierra y lo poco o mucho que llega a entrar no sea tan dañino. ¿Qué pasó? El perro se bajó. Yo dije, ¿y ahora qué te pasó? Que vi que te quedaste así como... Es que no sé por qué brincó de repente y... Le pegaron las bandas Van Allen. Pero bueno, ahora, después de esto, los cinturones Van Allen son dos zonas de la magnetosfera, que ya hay, cuando digo magnetosfera, se imaginan que son magnetos, son imanes, ¿no? Terrestre, donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía, no baja, alta energía, originadas en su mayor parte por el viento solar, capturado por el campo magnético terrestre. Recordemos que tenemos un campo magnético que hace que obviamente haya polos también, ¿no? Y que incluso cuando hay estas tormentas solares, ¿no? De alguna otra forma nos veamos afectados, pero no a tal grado que nos tengamos que volver locos. Ya ven que nos ha pasado que de repente hay tormentas Solares, ¿no? solares y que de repente fallan los teléfonos y ya saben, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, Ajá, ahora, llegando a este punto, ajá. son llamados así en honor al descubridor James Van Allen. Ahora, algunos antecesores del proyecto HARP, voy a mencionarlos para que los conozcamos y más o menos de qué iban
cada uno de ellos antes de llegar al HARP, ya que HARP no es el primero. El primero, el primerito que existió fue el proyecto Starfish de 1962, que se trataba de realizar experimentos en la ionosfera, alterar las formas y la intensidad de los cinturones de Van Allen, o sea, alterar la magneticidad, por así decirlo, de estos cinturones para captar mayor energía. Recordemos, vuelvo a repetir, es energía alta, mientras que en los de abajo son low frequencies, ¿de acuerdo? Y luego nos encontramos de ahí con otro proyecto que fue el SPS, o Solar Power Satellite Project, de 1968, por el cual este proyecto se quería generar una constelación de satélites geoestacionarios capaz de interceptar la radiación solar y transmitirla en rayos concentrados de microondas a la Tierra para su uso posterior. ¿Qué quiere decir esto? Limited power, como diría el senador Palpatine en Star Wars, ¿no? Que esa radiación que cayera se aprovechara, entre comillas, ¿no? Para ocuparla como energía Eléctrica o calorífica o lo que quisiéramos, ¿no? Pero de repente en estas épocas también existió la teoría de que se quería ocupar como rayos láser para acabar con algunos países, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, pues recordemos que en este tiempo de 1968 estábamos un poquito por ahí de algo que se llamó como la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, se suponía que eso era lo que se quería hacer. Y el último antecesor del HARP fue el SPS Military Implications de 1978. El proyecto SPS... O sea, 10 años después. Ajá. Este proyecto se rehizo para adaptarlo a fines militares. Ahí ya se aceptó que realmente era para fines militares. Y la constelación de satélites podría usar y concentrar la radiación solar para ser usada como un rayo capaz de destruir misiles u objetos enemigos. Alterar comunicaciones que obviamente utilizaran la ionosfera como rebote, como ondas de radio, etcétera, y que funcionara como una pantalla reflectora, o sea, redirigir esas ondas para que otras personas pudieran escuchar las conversaciones que se tenían por estos medios. Pero, vuelvo a repetir, todo esto son supuestos, ¿ok? Ahora, o sea, existieron esos proyectos, pero son supuestos lo que tú nos estás explicando, porque a ciencia cierta no se sabe qué fue lo que pasó. de que existieron, porque de hecho existía este rumor también en la Unión Soviética, ¿no? De que ellos también tenían su propio proyecto HARP, ¿no? Antecesores, con todo, y ahorita también voy a tocar ese proyecto, que también vuelvo a repetir, supuesto proyecto que todavía sigue en pie. Pero bueno, ahí va. Todos estos proyectos, los que acabo de mencionar, Starfish, todos estos, fueron vendidos al público como proyectos para realizar estudios, comprender y mejorar nuestro conocimiento de la física de la alta atmósfera. O sea, era como de, tenemos este proyecto de estudio para ver cómo funciona el clima, para ver cómo está el magnetismo, para ver los Y en polos. ciencias, en cierta forma sí es cierto. Sí, ¿no? a ciencia cierta. Es un estudio que nos va a ayudar a comprender un poquito más del funcionamiento de la atmósfera. Habrá que decir que a ciencia cierta, sí, podríamos decir que sí funcionaron para eso, pero a ciencia cierta no conocemos del todo su potencial. Ahorita lo checamos. Pero finalmente es igual que todos los proyectos que tú sacas tienen un interés o un trasfondo, ¿no? Ajá. Y tú lo pintas como solo lo superficial. Evidentemente, ¿no? Nada más informan al público de lo que conviene. Claro. Pero bueno, incluso han aparecido mensajes de la administración donde se hablaba de incrementar el nivel de ozono estratosférico y realizar estudios del impacto del cambio climático en nuestro mundo. Así, cambiando el clima, generando terremotos, huracanes y sequías. Ok, hasta ahí nada más era como el podemos hacer esto. Es como el podemos hacer esto, pero no estoy diciendo que lo vayamos a hacer, solamente digo que podríamos hacerlo en caso de ser necesario. Es como un experimento de laboratorio con ratones. Ajá, o sea, quiero ver cómo funciona no sé, el Alzheimer, ¿no? Y entonces hago que el ratón tenga algún problema, como digo,
es un ejemplo tonto, ¿no? O Sí, burdo. sí, sí, Pero sí. algo así se maneja con unos animales y se experimenta con ellos tratando como de ver qué es lo que pasaría si, y eso es lo que supuestamente es lo que querían Mm. hacer. Digamos que fue como cuando la CIA y el FBI secuestraron personas de color y les inyectaron con sífilis, Supuestamente. supuestamente, evidentemente, y pues veían cómo se morían y veían cuánto tardaban, les inyectaban medicamentos, placebos, y pues veían qué pasaba, ¿no? O sea, Es era así como esa como, serie que vimos de, ya, voy a decir una tontera, pero es que estaba muy interesante, la de drenaje profundo. ándale, así Ujú, como la del drenaje profundo, que, o sea, supuestamente existió el proyecto, ujú. pero nadie decía, Lo ay, yo, confirma. exactamente, ¿no? Pero sí Ok. existían rezagos de ese experimento, ¿no? Ya ves que estaban las personas que pues vivían con los problemas De la del inyección. experimento. Ujú. Ay, pues quien Bueno, la pueda ver, en verdad es muy buena esa serie. búsquela, es muy Es buena, mexicana, es muy buena, drenaje profundo. una joya de serie, Ujú. pero joya. Pero bueno, Y creo que está en hasta, Amazon. pues chéquenla. Quien Ujú. tenga Amazon, pues ahí revisen. Pero bueno, hasta aquí hemos descrito únicamente la parte oficial Ujú. de la cuestión, pero ¿por qué hay quienes creen que el HARP, detrás de todo este movimiento, también oculta algo más? Bueno, extraños experimentos de modificación del clima, de control de la mente y de producir incluso terremotos. ¿Te acuerdas que yo te platiqué que, porque vas así como control de mentes con todo esto? Bueno, ¿te acuerdas que te platiqué que hace poco se descubrió que había mucha gente que estaba soñando lo mismo? Algo, ajá, sí, sí, sí. De los backrooms que te platiqué. Bueno, Ajá. supuestamente tiene algo que ver con esto. No se ha confirmado, ¿En pero serio? yo lo incluyo por nada más, ahí para que los rolleros pues investiguen un poquitín más, ¿verdad? Y les demos ahí un poquito de carnita que morder. Ok. Pero bueno, ciertamente algo de base científica asoma en todo este asunto, o sea, en las teorías que existen. HARP, con sus cientos de millones de vatios de potencia y antenas, se puede considerar como un verdadero calefactor de alta atmósfera, provocando una tremenda ionización que puede acarrear consecuencias impredecibles. Ahora, recordemos que la ionización también puede provocar lluvias, por ejemplo, o puede provocar truenos, o puede provocar concentraciones atmosféricas muy fuertes, como la que Ujú. tenemos aquí atrás nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, Son podemos decir, los estos, ¿cómo se llaman? el organillero, Ajá. vatos castrosos, pero bueno, eh, Ya aparece aquí el centro de la Ciudad de México y no no, estamos en parece el Coyoacán y no centro. estamos ni cerca, pero bueno, digamos que estos problemas pueden acarrear consecuencias imprevisibles, como el caso de un efecto espejo, ¿no? Que podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta, o sea, dispararlos, rebotarlos y que caigan a una zona específica de la Tierra. Y estaríamos hablando de un tipo de arma capaz de intensificar tormentas, prolongar sequías sobre un territorio de un supuesto enemigo y obviamente perjudicarlo sin que éste se diera cuenta de qué fue lo que pasó, porque evidentemente todo es parte de la madre tierra, O sea, ¿no? eso suena como bien Avengers, ¿no? O sea, realmente es como que, bien ciencia ficción. Sí, pero sí y no, ahorita checamos. El proyecto es tan controvertido como peligroso. ¿Por qué? Bueno, sus defensores aducen un sinfín de desventajas, otra vez, sus defensores aducen un sinfín de ventajas de carácter científico, geofísico y militar, pero sus detractores están convencidos de que podían tener consecuencias catastróficas para el planeta, Claro. desde arriesgadas modificaciones en la ionosfera hasta la manipulación de la mente humana. Fuera de la manipulación climática, HARP tiene otra serie de usos relacionados. Por ejemplo, podría contribuir el clima bombardeando intensamente la atmósfera con rayos de alta frecuencia. Recordando, por ejemplo, lo que va a pasar en el Mundial de Qatar, ¿no? Que en caso de que haya mucho sol, se va a bombardear con las nubes con yodo para que se cree una ionización y se creen nubes que condensen y el sol no sea tan fuerte para que las nubes cubran el Sí, porque cielo. Qatar es desierto, ¿no? Ajá. Y también, por ejemplo, lo que pasa en China, ya ves que cuando hay mucha contaminación, también bombardean las nubes, ¿no? Para que llueva
y se vaya la Mm. contaminación. Ok, ahora, dicho esto, ¿no? Dicho sea esto de paso. Dicho sea de paso, convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad. Podría también afectar los cerebros humanos y no se puede excluir que tenga efectos tectónicos, o sea, temblores, ¿no? Es que finalmente es como dañar los ciclos circadianos, ¿no? Ujú, Digo, no precisamente básicamente. que genere noche o que genere en día, pero se supone que tu cuerpo ya está acostumbrado a una... Es algo parecido a lo que pasa con el jet lag. O Ujú, sea, cuando vas a otro país en donde sí son muchísimas horas de diferencia que tu propio país, entonces hay un cambio en tu hábito del sueño, comida, ujú, incluso hasta de ir al baño. Ahora, ujú. imagínate, no precisamente que te manipulen la mente, porque tal vez no sería directamente que te manipulen la mente, pero al momento de hacer ciertos cambios en la atmósfera, podrían generar cambios en tu persona. Por ejemplo, se dice que en los lugares que son muy nublados o lluviosos o que la mayor parte del tiempo está oscuro y no hay tanto sol, hay más personas con depresión y hay más Ujú. personas que se suicidan. Entonces, no es precisamente que se les esté manipulando para que se suiciden, sino que al momento de estar en ese tipo de ambientes, generan eso. Entonces, podría ser que jueguen con esa parte de lo que tú sientes, no que diga, voy a hacer que Gerardo se sienta deprimido, no, Mm, sino que más bien es el juego que puede generar estos cambios climáticos, ¿no? Digo, por ejemplo, a mí, ¿no? A mí los días nublados me ponen muy nostálgica, ¿no? Y Y a mí me entonces, pone muy feliz, por ejemplo. y esos son cuestiones que no están siendo manipuladas por alguien, es Ujú. algo que es personal. Y que también tiene que ver con el clima. Por ejemplo, Canadá. Claro, Ya ves que son 6 meses y 6 meses. 6 meses de calor, 6 meses de frío, ¿no? exactamente. Pero bueno, el propio creador del calentador ionosfero del proyecto HARP, Bernard Sloan, asegura que su invento podría también controlar el clima. Podría, presuntamente. Una afirmación que ha llevado a Begich a concluir que si el HARP operase al 100%, podría crear anomalías climatológicas sobre ambos hemisferios terrestres. Bueno, si pudiera, Si porque se supone que pudiera, en el 98 se acabó, ¿no? en O 2008, 2008. Ok, entonces 2008. si todavía siguiera, podría Y tener esto. tomando en consideración que solamente funciona al 45% o funcionaba al 45%, Ok. no al 100%, ¿ok? Ajá. Bueno, obviamente, siguiendo la teoría de la resonancia tan empleada por el genial Nikola Tesla en sus inventos. ¿Qué? Sí, dilo. Es que siento que si no, es que también hay una teoría de conspiración en que si sí lo mataron o no lo mataron, o que si él sabía demasiado o no, o que si se murió, ¿no? O sea, sí, se murió. Pero yo creo que si hubiera vivido lo suficiente o si se le hubiera permitido sacar todos esos inventos, bueno, otra cosa sería de nuestra vida, ¿no? Y bueno, y Mira, no sé, del mundo. tomando en consideración que tenía muchos inventos de beneficio para la humanidad, eh, creo que la misma humanidad fue fue la que dijo no por miedo al progreso, ¿no? Porque tomando en consideración que ahorita estamos retomando muchos experimentos de Tesla, como el que te comenté de cargar tu teléfono mediante la luz, Ajá. ¿no? Que no necesites conectarlo ni nada, solamente tú pasas por un lugar en el que esté el foco y ese foco va a cargar tu teléfono, ¿no? Es como de, pues este güey ya lo había dicho, ¿no? Que iba a ser luz gratis para todos. Pero ¿sabes qué? Que siento que es un poquito como lo que pasa con los alienígenas, ¿no? O sea, así Ujú, como de que yo creo que al momento de que la humanidad sepa o se acepte que hay vida fuera del planeta Tierra, sí, puede generar un caos, ¿no? Lo que hemos hablado, de lo que hemos platicado y lo que hemos escuchado también, ¿no? O sea, ujú. de que genere hasta cambios en tu pensamiento religioso. Que obviamente también hablar de Tesla es hablar de un güey que estaba muy arriba Muy de todas las adelantado. mentes de esta época y de la otra, ¿no? Entonces, Es obviamente un David es Bowie, un David Bowie, básicamente, un David Bowie, pero inventor. pero más eléctrico. Pero bueno,
Esto tiene que ver con que un cambio climatológico en un hemisferio desencadenaría otro cambio en el otro hemisferio. Por ejemplo, si en uno se quisiera que hubiera lluvia, en el otro había sequía. Si en uno quisiera que hubiera sequía, en el otro hemisferio habría lluvia. Entonces, no habría una forma de equipararlo, porque evidentemente serían polos opuestos, ¿de acuerdo? O bueno, es un ejemplo, porque a lo mejor podría ser lluvia en los dos, pero en uno a lo mejor serían lluvias que no terminarían y en el otro serían lluvias nada más esporádicas, ¿no? Ahora, la evidencia científica reciente sugiere que el HARP está en funcionamiento y que tiene la capacidad, Aparentemente. aparentemente, y que tiene la capacidad potencial de desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Desde un punto de vista militar, HARP es un arma de destrucción masiva. Potencialmente constituye un instrumento de conquista capaz de desestabilizar selectivamente los sistemas agrícolas y ecológicos de regiones enteras. ¿Por qué? Por obvias razones, ¿no? Ahora, Porque es que imagínate qué cambio harías en una... Ahorita se me vino a la mente, perdón que te interrumpa, se me vino a la mente Perú, ¿no? Ves que Miguel me comentaba que en Perú no llueve. ¿Y yo qué? O sea, ni tantito, ni chispeando así chiquitito, y me dijo, no, no llueve. Entonces, imagínense desatar una lluvia en Perú. O sea, sería unas inundaciones completamente mortales para todos. O sea, no habría forma de que sí, pudieran sobrevivir. no, y de hecho, pues estarías cambiando toda la biosfera del lugar, no solamente Sí, porque si la de no los tienen humanos. forma de drenaje, o sea, se supone que la tierra tiene drenaje propio, ¿no? Y si ahí no hay drenaje porque nunca llueve, Pues ya, imagínate, ¿no? Pero bueno, el Parlamento Europeo pedía que se celebrara una convención internacional para la prohibición mundial de cualquier tipo de desarrollo y despliegue de armas que pueda permitir cualquier forma de manipulación de los seres humanos. ¿En qué sentido? Pues obviamente climatológico, mental. pero entonces serían eh, todos los seres vivos, ¿no? No solo los seres humanos, ¿Cómo te supuestamente. explico? Bueno, es que se supone que está prohibido hacer este tipo de experimentos en seres humanos, pero nunca se menciona seres vivos en general. ¿Cómo te explico que la gente cree que solamente el ser humano es un ser vivo, Importante. ¿no? Pero bueno, la controversia continuó en el 2010 cuando varios físicos rusos acusaron a Estados Unidos de estar tras la intensa ola de calor rusa, que originó numerosos incendios y duplicó la mortalidad. Ahora, todo esto, obviamente los rusos con base a la investigación del proyecto HARP, HARP. ¿no? Afirmaban que el proyecto HARP no es solo un medio de investigación, sino una potente arma que modifica el campo eléctrico y provoca cambios climáticos a nivel mundial. Algunos creen que el terremoto y tsunami que golpeó Japón en el 2011 fue resultado del uso del proyecto HARP. Otros, como Hugo Chávez, expresidente de Venezuela y ya difunto, ¿no? Aseveró que Ahora un él, pajarito. un pajarito, ¿no? Probablemente uno de los que nos vengan a visitar aquí a la casa. Puede ser, Hay que hablarle. aseveró que el sismo de Haití del 2010, provocado por HARP, fue un proyecto similar. Pero ya vimos que no, que fue parte de una erupción volcánica, ¿no? Bueno, es que aquí teníamos que checar eso también. ¿Por qué? Porque Mm, evidentemente lo de Haití, pues pasó mucho tiempo, ¿no? Y nunca se logró determinar exactamente ¿Qué cómo fue? fue. ¿Cómo fue que... Uh-huh. Y de hecho, bueno, pues hasta la fecha ya ves que hace poco decían que muchos ni siquiera podían salir de sus casas por el temor de lo que esto provocaba y luego viene la cuarentena, ¿no? Entonces fue como, Sí. pobres güeyes, ¿no? Pero evidentemente no se ha encontrado una razón, ¿no? Lo del tsunami en Japón, bueno, Bueno, pero es que también ay, sí, se supone que ese tipo de fenómenos naturales no los puedes prevenir. O sea, es como, pues, por ejemplo, o sea, si dijera, ay, va a temblar porque me duele la rodilla. Pues no, o uh-huh. sea, no se puede prevenir, no es algo que puedas decir. Puede pasar. Digo, hablábamos un poco sobre el comportamiento de los animales, ¿no? Que tienen ese comportamiento extraño, pero no es algo que determine que va a haber algún fenómeno natural. Bueno, no lo determina, ni tampoco podemos decir, ay, va a pasar o no va a pasar. Pero, por ejemplo, hay lugares en los que es un poquito improbable que pase un terremoto, ¿no? Por ejemplo.
si vivieras en Turquía o vives en la Ciudad de México, pues sabes que va a haber un terremoto en algún momento o que va a temblar, de menor a mayor intensidad, pero va a pasar. Sí, eso sí. O en Japón, ¿no? Por ejemplo, que ahí también hay muchos terremotos. Entonces ahí esta Y idea de lo pues, de Japón, sí es como de, bueno, pasa todavía, ¿no? Pero lo de Haití, pues sí fue como un pues caso que, sorpresivo. ajá, pero bueno. El investigador informático David Neidich denominó a esto como un imán de teorías conspirativas, desclasificando y satirizando la posición de dichos conspiracionistas en algunas de sus declaraciones. Ahora, citando a David Neidich en E-Septic, dijo lo siguiente sobre el proyecto HARP. Al proyecto HARP se le ha culpado en ocasiones por ocasionar catástrofes de proporciones bíblicas, tales como inundaciones masivas, sequías devastadoras, potentes huracanes, tornados y tormentas eléctricas y devastadores terremotos en Afganistán y las Filipinas, dirigidos a la agitación de terroristas. Al proyecto HARP también se le ha acusado de haber causado los principales apagones en el oeste estadounidense, la caída del vuelo 800 ¿cómo se llamaba esta cosa? De, bueno, no me American acuerdo. Airlines. No, es TWA, no me acuerdo de qué es. ¿Qué? Ahorita me acuerdo, seguramente. Ajá. Enfermedades misteriosas como el síndrome del Golfo o el síndrome de fatiga crónica, que para los que no sepan qué es lo que regresaban o referían todos los militares en la guerra del Golfo, que era un cansancio extremo que no tenía una razón de ser, ¿no? Ni tenía ni siquiera por qué existir, porque sí habían tenido una fuerte, pues digámoslo así, exposición a mucho trabajo y todo, pero no para que tuvieran un síndrome de fatiga crónica. Pero bueno, ya llegaremos después, a lo mejor en algún rollo a platicar de eso. Algunos afirman que HARP es un aparato de control mental que provoca la alienación de jóvenes, como los que causaban la masacre de Columbine y otros lugares. Inclusive, se venden dispositivos que bloquean las emisiones del HARP que alteran la mente. O sea, que Se ha descrito como un arma capaz de hacer un escudo antimisiles o como un rayo de la muerte que podría convertir el planeta Tierra en un lugar inhabitable. Se ha dicho que interfiere con las migraciones de las aves, que es una arma diabólica fabricada por las fuerzas del anticristo, un disruptor de comunicación global, un aparato que causaría que la Tierra girase fuera de control y que es un sistema vinculado a actividades de O. Esto es lo que nos dijo este señor. Ahora, ¿por qué lo de los pájaros? Lo explico. Hubo un tiempo en el que se encontraron en algunos países varias especies de pájaros, no las mismas, varias especies, muertas que caían fulminadas de repente, como si fuera lluvia de pájaros y caían. ujú. Bueno, se creía o se cree que pudo haber sido por el proyecto HARP, ya que cambiaría las ondas magnéticas, ¿no? Y recordemos que los animales pues viajan mediante ciertos Ujú. rubros, ¿no? De este tipo. Pero bueno, Pero pudo haber sido muchas otras cosas, ¿no? O sea, puede ser, no sé, contaminación, puede ajá, ser polución, puede ser inclusive cambios de hábitat, cambios climáticos, o pero algún fenómeno desencadenante de estrés, ¿no? O sea, que porque también a los animales les da estrés, les da ese tipo de cosas, entonces pudo haber sido muchas cosas. bueno, Ay, pero eso sí, lo de los... Columbine y eso dices, ay, No, eso sí es una estupidez, pero bueno, es lo que él dijo. Ahora, ay, perdón, me pero la enojé. historia, Discúlpame, estoy molesta. pero la historia no termina aquí, ya que existe una llamada instalación de calefacción ionosférica, SURA. Quiero que se graben ese nombre, porque ya sabemos el HARP, se llama SURA. Como los seguros. Ajá. De hecho, cuando investigué me parecía el de los seguros, y yo así de, Ujú. no, ese proyecto no. Pero bueno, que es equivalente al proyecto HARP y es un centro de investigación de la ionosfera ubicado cerca del pequeño pueblo de Vasil Surk, a unos 100 kilómetros del este de Nizhny Novgorod, en nada más y nada menos que Nada la más madre Rusia. Rusia. No hables mal de mis rusos, por No, favor, no, no, porque no. gracias a ellos tenemos vacuna. Yo estoy feliz con los rusos. Ahora, Sura es capaz de irradiar cerca de 190 megawatts, potencia radiada efectiva, o sea, si se lograra al 100%. En ondas cortas, diferencia de lo que es Estados Unidos, que en Estados Unidos son ondas
mundiales, por así decirlo. Ujú. Inicialmente dependía del Ministerio de Defensa ruso, pero este servicio es operado actualmente por el Instituto de Investigación de la Radio NIRFI en Nizhny Novgorod, Eso también presuntamente. supuestamente. Ajá. La instalación de Sura fue encargada en 1981 por, obviamente, el ministro de Defensa. Con el uso de este mecanismo, los investigadores rusos estudian el comportamiento también de la ionosfera y el efecto de la generación de emisión de baja frecuencia sobre la modulación de la ionosfera, presuntamente. Es que yo estoy a favor de eso, o sea, es estudio. Es un Uh -huh. estudio. Finalmente es como si yo dijera, voy a estudiar la esquizofrenia y les inyecto algo para que alguien se vuelva esquizofrénico. Uh O -huh. sea, estoy estudiando la esquizofrenia. En realidad estoy de acuerdo en que se hacen esos estudios porque Uh pues -huh. se quiere conocer. Ya lo que surja después, eso sí ya no estoy de acuerdo. Pero finalmente Mira, está estudiando. mientras el estudio está bien, cuando ya está aplicado para otras cuestiones, ahí ya varía un poco. Pero bueno, los medios de Estados Unidos se hicieron eco rápidamente de las noticias. El rumor de que Rusia y Estados Unidos siguen implicados en el desarrollo de armas meteorológicas sigue en pie, pero esos rumores parecían demasiado salvajes como para buscar un grano de verdad oculta debajo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mientras tanto, algunos políticos rusos dicen que los experimentos se han llevado a cabo y todavía que se han conducido de cualquier lado del océano. O sea, ya sea que los americanos lo estén haciendo o que los rusos lo estén haciendo, pero no lo han negado ni lo No, han aceptado. y finalmente es la eterna lucha, ¿no? O Uh -huh. sea, tú sacas un robot de 2 brazos y yo saco un robot de 4. Tú sacas una planta que come seres humanos, pues yo saco una que come 4. O Uh sea, -huh. es siempre, y no solo Estados Unidos, Rusia, o sea, es siempre todos los países están en constante competencia con otro país. Y qué bueno que tocas ese tema, porque evidentemente al hablar de Rusia y al hablar de Estados Unidos estamos tomando en consideración, ¿no?, que son las dos más grandes potencias en armamento tanto militar como armamento nuclear, bacteriológico, etcétera, etcétera. Entonces sí, por eso se toma en consideración estos dos, ¿no? Así como de, hey, si tú lo haces, pues tú también yo lo puedo hacer, ¿no? Y si tú lo haces, entonces a mí nadie me puede decir nada, ¿no? Pero bueno, ¿dónde fue el...? Pero bueno, nada más rápido, es por eso que hay un reloj, ¿no? Que marca el fin del mundo. Y se supone el que ese reloj avanza dependiendo de las cuestiones nucleares o las cuestiones de climatológicas o cosas así. La cuestión aquí con el reloj es que obviamente no, sí se ha tomado en algunas ocasiones el reloj de las últimas horas, que también si quieren rolleros, pídanlo y lo platico. Lo de las últimas horas del fin del mundo ha estado más cerca del fin del mundo, no por cambios climáticos, sino por conflictos causados por el hombre. Y como presuntamente este no es causado por el hombre, entonces, presuntamente. Bueno, Me pero voy a... ese reloj sí existe, o sea, sí es real. No, sí, sí existe. No, pues hasta hemos estado a A 5 segundos. segundos de que ya truene esto, ¿no? Pero bueno, la gota que derramó el vaso para los americanos para culpar a los rusos del proyecto Sura fue la muerte y destrucción de Katrina, del famosísimo huracán Katrina, en el que los americanos desenterraron puntualmente la entrevista polémica de Vladimir Shirnikovsky, quien amenazó con inundaciones por todas partes de Estados Unidos, cuando, cito, nuestros científicos cambian levemente el campo gravitacional de la Tierra. Se tomó muy literal esta amenaza, ¿no? Fue así como de, y mi papá es bombero, ¿no? Y básicamente fue como de, nos van a atacar, ¿no? Es como Entonces, si yo te dijera en una pelea que tengamos, pero vas a ver que que te atacaré arrancándote el bigote y a la semana siguiente se te cae todo el bigote y ya no te crece, vas a decir, es que ella me amenazó con que se me iba a caer el bigote. más o menos así, ¿no? Y básicamente fue como de... Digo, soy brujita, pero no soy pero no tan es para buena. tanto, ¿no? Todavía. Pero bueno, eso es básicamente la gota que derramó el vaso, el huracán Katrina. Ahora, pero una vez que Katrina golpeó la parte meridional, perdón, de los Estados Unidos, consiguieron que los rumores improbables sobre el arma meteorológica rusa volvieran a salir a luz otra vez.
Vaya, es una pelea entre tú lo hiciste, no, yo lo hice, tú lo Lo que te hiciste, no, digo, ajá. ¿no? Pero bueno. Es como juego de hermanos. O sea, así lo veo yo. El hermano mm, mayor con el hermano menor y peleándome por ver quién es el mejor y amenazándote de si tú le dices a mi mamá, pues yo ujú, vas a ver qué te digo. O sea, así lo veo yo. básicamente. Pero Qué bueno, bueno que tú y yo no somos así. no. Qué feo de veras. Según se cree, Ajá, presuntamente, ajá. científicos rusos y chinos han efectuado por primera vez una serie de experimentos en los que lograron modificar la ionosfera a la altura de Europa con la tecnología de Sura. Según informa una revista china, Earth and Planetary Physics, los experimentos se realizaron en junio pasado y provocaron alteraciones en una superficie de 126,000 kilómetros cuadrados, con epicentro en la región de Nizhny Novgorod, en la parte europea de Rusia. La zona modificada se situó a una altura de 500 kilómetros sobre la localidad de Valsinsurk, bañada por el río Volga y que se encuentra a medio millar de kilómetros de Moscú. Fue como, digámoslo así, una prueba en casa, ¿no? Como para ver si jalaba, pues qué bueno, si no jalaba, pues que nadie más lo supiera más que los involucrados, ¿no? Y si pasaba algo bueno, tampoco lo iban a decir, porque es Rusia, pero bueno. Los electrones permitieron incrementar en más de 100 grados la temperatura del gas ionizado debido al flujo de partículas, mientras que la zona modificada experimentó un pico de electricidad con 10 veces más partículas subatómicas negativas que las regiones circundantes. Ahora, según la revista científica citada por el diario South China Morning Post en Hong Kong, los resultados de los 5 experimentos realizados de día y de noche fueron satisfactorios a la vista de los datos recabados por el satélite chino de observación electromagnética Changsheng 1. Ay, qué ¿Qué bonito quiere hablaste decir? chino. Japonés. Ah, Pues Hong Kong, güey. ah, sí, ¿verdad? Para Ah, mí todos los ojos rasgados son iguales. mira, no vamos a poner a discutir por una distancia de kilómetros, pero bueno. El periódico de South China Morning Post además destacó que el experimento incluyó el uso de la tecnología extremadamente sensible. Recuerda que los militares de de las principales potencias mundiales han intentado controlar desde hace décadas la ionosfera, capa que facilita el envío de señales de radio. Ojo, Supuestamente. no se ha dicho qué fue lo que pasó en este experimento, solamente se dijo que se alteraron ciertas cosillas, se aventó un calorcito por ahí, ¿no? Pero no se dijo qué fue lo que ocurrió realmente. No se Ujú. dijo, pues modificamos esto o destruimos esto. O sea, sí existe ese experimento. Sí, pero no se ha dicho qué fue lo que ¿Qué? pasó, Ok. ¿ok? Nada más se sabe Qué buen experimento. exclusivamente que hubo un experimento y fue satisfactorio. ¿Mm? Ahora, hablando de las señales de radio, ¿no? Pues sí nos estaríamos metiendo en algún problemilla porque evidentemente muchos de los sistemas siguen ocupando el mismo sistema de radio de hace mucho tiempo, ¿no? Ujú. Sí somos 4G y 5G y lo que ustedes quieran, pero evidentemente no dejamos a un lado toda esta tecnología aún medio arcaica, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de las dos superpotencias nucleares y la Europa EISCAT. El gigante asiático está construyendo su propio calentador ionosférico en la isla de Hainan, en el sur del país, con el fin de manipular la ionosfera sobre el mar de China Oriental. O sea, los chinos también quieren crear su propio Sura o HARP. Ahora, un detalle aquí, incluso durante lo que fue la pandemia, y esto no digo presuntamente porque esto sí ya hasta los mismos chinos lo publicaron, crearon un sol eh, artificial, que de hecho este sol es creo que 2 veces más fuerte que el sol natural que tenemos nosotros. ¿Para qué? Pues bueno, para tener energía en caso de que sea necesario, ¿no? Mira, no me preguntes, la verdad es que yo no hice el experimento, yo no le veo mucho caso, pero pues bueno, tenemos un sol artificial ya también. Entonces, de alguna u otra forma estamos hablando de experimentos que, ok, tal vez no son, vamos a decir, supuestamente reales, pero lo son, de alguna u otra forma. Hemos visto, por ejemplo, cambios climáticos pues muy marcados, ¿no? En los últimos años, desde la lluvia, ¿no? Que cae de repente de la nada,
cambios climáticos que de repente debe hacer calor y hace un montón de frío, ¿no? E incluso algunos temblores, terremotos, huracanes en épocas que no deberían de ser, ¿no? Bueno, nosotros aquí en México ya sabemos que en septiembre siempre tiembla, entonces ya no tenemos Sí, bronca, pero que ¿no? es algo también muy extraño, ¿no? Me preguntaba una amiga en Colombia que decía, bueno, ¿y por qué siempre les tiembla el mismo mes y casi en los mismos días? Y yo, pues no sé, es un misterio que no hemos logrado descubrir todavía los mexicanos, pero al parecer esos días son los días malditos. Y otro ejemplo también de esto, o lo que se dice que, por ejemplo, pudo haber sido, son estas inundaciones que han habido en la India, en Australia, ¿no? Los fuegos, incluso estos que existieron en Australia, Australia, que también serían parte del cambio climático climático, o del cambio causado por el HARP. Mira, supuestamente. ajá. Yo lo único que puedo decir es que también hay un misterio porque el señor, por ejemplo, expresidente Donald Trump, ¿no? En una conferencia dijo que el cambio climático no existía, que todo el mundo sabía que era algo provocado. No dio más información, no dijo Solo más, porque dijo ya eso. sabes, ajá, ya sabes que él siempre decía, Él metía, ¿cómo decían? no, Meto él, él, cizaña para ver qué. él, él tenía una frase muy hecha, ¿no? Que era, todo el mundo está diciendo o todo el mundo dice, ¿no? Pero no decía yo digo o yo les puedo comentar qué, ¿no? Siempre era como de todo el mundo dice qué o todo el mundo comenta qué. Entonces él dijo que pues, todo el mundo comentaba que el cambio climático no era algo que pasara, sino que era Real. algo provocado, ¿no? Y que por eso él no iba a donar nada de dinero al cambio climático. Bueno, Bueno, pero ya también él, finalmente digo, no, no es que no creo yo en el cambio climático porque sí, lo veo, pero finalmente sí no es algo que exista de la nada. O sea, yo creo que sí hay algo, si no creado propiamente por la mano del hombre, pues finalmente la mano del hombre está involucrada en ayudar un poquito a la naturaleza a que haya este cambio climático, ¿no? Por ejemplo, lo vimos y creo que ya lo habíamos comentado en algún rollo, no recuerdo en cuál, lo que pasó aquí justo enfrente de nuestra casa, ¿no? O sea, teníamos 3 árboles mm, y primero quitaron uno, se quedó el tronco y tenían dos y el tronco, ¿no? Y cuando quitaron los 2 árboles y el tronco, se siente un calor espantoso solamente en ese pedazo de banqueta. Y, o sea, lo que realmente un árbol provoca. hacía, ajá, de quitarte un poco ese calor. Y ahora que está completamente pelona la banqueta, se siente muchísimo, muchísimo calor. Entonces, y Mira, se inunda más. mira, Entonces, si es un hecho lo del cambio climático, no voy a decir que no, digo, es un hecho, pero obviamente sí hay cosas que no, más bien que llegan a rebasar un poco el entendimiento humano, ¿no? Veía por ahí un documental yo de esto del proyecto HARP, que sí estaba un poquito fumado porque hablaba de energías y que ujú, si el ser humano, o sea, cosas muy raras, pero así la historia larga te la hago corta. Básicamente decía que, bueno, sí, nosotros nos estamos acabando el planeta, sí, eso es un hecho, pero evidentemente también le estamos metiendo más pila, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, ¿quieres calor? Órale, ahí está tu calor, niño, ¿no? ¿Quieres lluvia? Ahí está tu lluvia, ¿no? Porque evidentemente podemos hacerlo, porque nos damos el lujo de hacerlo, como te decía lo de Qatar, ¿no? ¿Cuándo te imaginarías tú que iba a haber un mundial en un desierto, ¿no? Tan simple como eso. O cómo te puedes imaginar que en China pues, hay tanta contaminación y para limpiarlo, para los Juegos Olímpicos, para esto, para el otro, pues hicieron hasta mil y un cosas, ¿no? ujú. Y limpiaron el cielo, ¿no? Entonces, como no es tan difícil de creer que se pueda tener una máquina que haga este tipo de cosas, No es ¿no? difícil, no es difícil de creer, pero también es como, bueno, como creer de Dios, ¿no? Creador. El problema yo creo que radica en que si esto presuntamente existe, ¿no? Lo estarías dotando a quién o a qué países y a qué costo, ¿no? Ujú. Entonces es Porque, como las armas nucleares, como las armas biológicas, o ujú, sea, es exactamente lo mismo. Si supuestamente o presuntamente existe, sería como un arma biológica, ¿no? Como un arma nuclear. Se lo das a las manos más poderosas del mundo, pues tienes una bomba de tiempo. es una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque evidentemente recordemos las peleas absurdas entre Rusia y Estados Unidos durante toda la historia, ¿no?
y obviamente el que uno o el otro lo tenga, pues ya sea que lo ataque o lo ocupe local, a que lo ocupe mundial. Pero digo, al final del día el ataque local o el ataque mundial, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Porque eh, afecta de todas formas a todo el mundo. va a atacar de un lado para destruir el otro. Recordemos lo de la arena de Sahara que les comenté, ¿no? O sea, la arena de Sahara anda por todo el... O lo que pasó en los años, en el año sin verano, ¿no? O sea, Ujú. una erupción volcánica generó ¿qué? Pues que Se hubiera cambiará cambios todo. climáticos. Entonces, también, o sea, esperémonos, porque acaba de haber una erupción, ¿no? En La Palma. Entonces, Ah, que este, de hecho, esperémonos el siguiente año, un año sin verano, ¿no? que qué bueno que mencionas eso. Estaba viendo una imagen de un tipo al que lo creyeron loco. Parece que fue en junio. El tipo fue a La Palma y tomó fotos del El cerro. volcán. No, del cerro, el cerro. Y nada más se veía humo que salía del cerro. Le dijeron, no, pues seguramente están pues, quemando para hacer más Como, casas. ajá, Ajá, normal, ¿no? Y para septiembre de ese mismo año, o sea, de ¿no? este año. Ajá. Ujú, ya estaba formado el volcán. O sea, estás hablando de junio a septiembre, es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, hay cosas que no necesitas a lo mejor como Pero que también echarle es tanta parte de la fantasía. naturaleza, ajá, o sea, también Por sabemos eso que digo, la no tienes que naturaleza echarle así tanta de repente fantasía. dice, aquí me gusta que nazca el volcán y le vale lo que hay arriba. Por eso digo, no hay que echarle tanto a la fantasía, ¿no? Ni tampoco echarle tanto la culpa a la ciencia, ¿no? Porque obviamente, imagínate, si esto fue en meses y fue natural, ¿no? Porque al final del día fue un suceso natural, pues digo, también el cambio climático puede llegar a pasar, pero digo, obviamente lo estamos acelerando, pues sí, güey, Sí, sigue haciendo tu carnita asada, como, no, y como sigue lo que te quemando dije de cohetes. los, lo que te dije de los árboles, o sea, simple y Ujú, sencillamente un claro ejemplo tan pequeño, 3 árboles, todo lo que ha cambiado en ujú. esta banqueta, entonces no está tan fumado que si quitas 1000 árboles, pues vas a generar sequía, ¿no? O sea, no está tan tonto que lo pienses, ¿no? O lo que pasó aquí en México, ¿no? Hace que ha sido unas semanas, ¿no? Lo de el Chiquihuite, que se desgajó el cerro, ¿no? No, ya tiene un mes, Que ¿no creo? no sé, O un mes, dos. semanas, no No tengo sé, idea. la verdad. Pero el punto es que, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, tanto te dijeron que no construyeras en esa parte del cerro, ¿no? Que si se desgajaba, pues no te hubiera pasado absolutamente nada, porque hubieran caído las piedras y ya, ¿no? Pero estás tan pegado ya a la naturaleza, que pues la naturaleza te dice, sorry, Y yo ¿no? entiendo la necesidad de Sí, vivienda, porque sí, lo entiendo, pero también entiendo la necesidad de la naturaleza de encontrar otra vez su... pues nosotros estamos invadiendo la naturaleza finalmente. ujú, Entonces, pues, ellos quieren buscar pues, otra vez su camino, ¿no? Es como el meme que me mandaste de Tlaloc, ¿no? Yo había ponido aquí un río, una laguna, pues sí, realmente, ¿no? Y suena tonto pues, hasta porque lo ponen el deponido, ¿no? Pero pues sí, realmente así es. Estaba ahí, eso, estamos usurpando la laguna en el caso de México, ¿no? y que también digo, si se inunda y empezamos a inundarnos, pues es lógico, el río vuelve a su cauce, ¿no? Es como, es normal, ¿no? Pero esta es la historia del proyecto HARP. Presuntamente. Espero, presuntamente, ¿no? Ahí voy a poner en el título, presuntamente, ¿no? Este, pues espero haber cumplido las expectativas. No encontré mucha información del Porque todo. De no hecho, la hay. hay mucha información muy repetitiva, muy repetitiva, muy, muy repetitiva. Libros, creo que nada más encontré uno por ahí y nada más son como 4 o 5 hojitas. Entonces, así como de, ok, ¿no? Pero, pues bueno, espero haber cumplido con la petición. Y pues recuerden, rolleros, pidan sus temas. Aquí se los O hacemos coméntenlos también, de cuál les coméntenos, ¿no? gustaría que hablaran, o Ahí, yo escuché sobre y ahí déjenlo. ahí debemos uno todavía, el de los Anunnaki. Ujú. No estamos haciendo tontos, es mucha No, te información. lo juro, Alberto, que no. Y la verdad es que sí me he sentado a conciencia a buscarla y todo para hacer algo más nutrido. A lo mejor lo hacemos hasta de 2 partes, o a lo mejor va a ser un mega rollo, porque sí hay mucha información. Sí, es Me mucho. voy a enfocar en eso, pero sí, vean que sí estamos leyéndolos, Estamos que sí cumpliendo. estamos cumpliendo de a poquitos, pero ahí vamos, Ahí ¿no? vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Pero, pues esta es la historia del proyecto HARP, presuntamente. Ujú.
Y pues bueno, coméntenos qué les pareció, si ustedes saben algo, si ustedes creen, si no creen, saben que siempre lo dejamos a la mesa, ustedes díganos. Y pues bueno, esto es y esto será y así será la vida. ¿Y qué más? ¿Qué más nos puedes decir? Pues ya acabé. Eso es todo lo que encontré. Realmente te digo que no hay mucho de Sura. Si le pones Sura aparece el seguro. Entonces como, El seguro, what the censura. fuck, ¿no? Y si le pones el HAR, pues también te aparece muy poca información. Casi todos hablan de lo mismo, más que nada del cambio climático Climático. y ya. Ujú. No, no hay mucha Es información. que eso es como también un punto importante, ¿no? El cambio climático está muy de moda. Pero Bueno, pues bueno, tendría que ser de esperamos, esperamos que tengan y que pasen muy bonitas fiestas navideñas. Y pues de una vez les avisamos que el siguiente viernes tendremos la repetición de nuestro rollo de El origen de Santa Claus. Entonces, para que no se lo pierdan los que no lo hayan visto, pues bueno, ahí podrán darle otra revisada a El origen de Santa Claus, ya que justo cae el 24 de diciembre, así que festéjenlo, disfrútenlo, pásenlo bonito, revísenlo. eh, revísenlo, véanlo con toda la familia, ahí mientras esperan el ponchecito tomándoselo, ahí todos bien padre, vean nuestro podcast del origen de Santa Claus. Y bueno, pues ya tendremos un nuevo podcast dentro de 15 días. Así que espérenlo. No se les olvide comentar, no se les olvide Compartir, compartir, darle darle like. like. Y pues gracias. ¿Vale? Bonitas fiestas navideñas. Pásensela bonito. Un abrazo y sigan viéndonos. Bye.